Buenos días. ¿Quién es el bebé que nació en Navidad? ¿A quién se celebra en casi todo el mundo? A Jesús, el que dividió la historia en dos, el que dividió mi historia en dos, desde que pedí perdón por mis pecados, el que vino a morir por mí, en mi lugar, pagando el castigo de mis pecados. Pero ¿sabes quién era Él? Él era el Hijo de Dios. Él era Dios hecho carne, como lo hemos visto estos días. Y ese Dios que en el Antiguo Testamento era difícil de acercarse a Él. En dos ocasiones, cuando se inaugura el tabernáculo y cuando se inaugura el templo, dice que la gloria de Dios llenó el lugar de manera que los sacerdotes tuvieron que salir de allí porque la gloria de Dios estaba llenando completamente el lugar. Y ellos se alejaron de Dios, el mismo Dios que el pueblo escuchó en ese monte y el pueblo tembló delante de Dios. Ese mismo Dios se hizo hombre. El Dios que guió, que peleó por el pueblo en el desierto. Ese mismo Dios se hizo hombre, porque ese era el plan de Dios para nuestra salvación. Jesús significa Salvador. Y ese fue el maravilloso plan de Dios, hacerse como nosotros para poder morir en nuestro lugar, pagando el castigo de nuestros pecados. Y qué bonito es ver al Hijo de Dios encarnándose, dejando su gloria. Y sabes, en el Antiguo Testamento Dios dice justamente que Él solo podía mostrar una pequeña parte de su gloria. Pero Juan en el capítulo 1 dice, y vimos su gloria. Y ese era el Hijo de Dios viviendo en medio de nosotros, los humanos pecadores. Completamente Dios, pero también completamente hombre, porque Él se limitó a sí mismo, limitó su divinidad a una humanidad para poder llevar nuestro castigo. Pero para que delante de Dios pudiéramos ser justificados, pudiéramos tener pagado el precio de nuestra condena, Dios se hizo hombre. Y se hizo hombre en Jesús Salvador. Ese Hijo de Dios, y es que no alcanzamos a entender su majestad. Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y dice que en Él fueron creadas todas las cosas, y también dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Los científicos dan teorías de las cosas que sostienen el equilibrio del universo, pero se equivocan ampliamente. El que sustenta todas las cosas es el mismo que nació en un pesebre, humillándose, ese Hijo de Dios. Él es el que sostiene el universo para que tenga un equilibrio. Y Él debe tener el primer lugar, como termina diciendo Colosenses. Dice, Él es el primogénito para que en todo tenga el primer lugar, en tu vida y en mi vida. Y si Él es Dios, y si Él murió por nosotros, y si Él nos justificó, ¿qué debemos hacer nosotros ante este bebé que nació en Belén por nosotros? Ante este Hijo de Dios. Y dice que agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Es decir, que Él vino a ser el Salvador. Y nuestra mente humana y finita no alcanza a comprender la grandeza de la majestad de Jesús, quien es el mismo Dios que se hizo hombre por amor a ti, por amor a mí. Si tú pudieras estar delante de Él en aquel pesebre, ¿qué le darías? ¿Qué le dirías? Y que esa sea nuestra adoración el día de hoy. Que Dios te bendiga.